Y la idea de hoy es cómo atravesar situaciones de ausencia. Pensaba mientras venía para acá. Yo ya no vengo para acá, en realidad. Yo estoy acá porque transmito desde casa. Pensaba en qué tipos de ausencias hay, ¿no? Ausencias económicas, ausencias afectivas, emocionales, ausencias familiares, ausencia de deseo, ausencias de voluntad, ausencia de pasión, ausencia de amor, ausencia de uno mismo. ¿Por qué uno mismo no puede estar ausente, ¿no? De uno mismo. Ausencias físicas, ausencias espirituales, ausencias mentales. Todo en este plano tiene la característica de tener una presencia y una ausencia. De ser, en un punto, si querés, podemos ir a la bipolaridad, a los dos polos, ¿no? A los dos polos. Y entonces pienso que no es lo mismo la ausencia que la carencia. Para mí, la ausencia es algo fundamental del vivir, que tiene que estar relacionado con la falta, que está relacionado con que una frase que espero que te quede de hoy, que la venimos hablando mucho, y es: todo en la vida no se puede, todo en la vida no se puede. Acordate, ¿no? Todo en la vida no podés. Estaría bueno en un momento tenerlo todo, pero no se puede. Entonces, como todo no se puede, siempre hay algo que falta, y como ese algo que falta digamos, como uno, el tema es acá, ¿cuál es la diferencia entre, para mí, entre, como te decía, entre carencia y ausencia? Para mí la diferencia fundamental entre carencia y ausencia es cómo vos te relacionás con eso. La ausencia, como te decía, es parte de la vida, pero también es parte de un orden. Vos sabés lo que te falta porque sabés o pensás que creés que es el todo. Digo, una vez lo hice este ejemplo, ¿no? Vos venís a mi casa y ves los volúmenes de Freud sin numerar, y para vos están todos. Pero yo, que conozco el orden de esos volúmenes, te puedo decir que no, que faltan. Entonces a veces la falta tiene que ver con lo que nosotros sentimos que nos completaría. Y te lo vuelvo a reiterar porque me parece que es fundamental esto. A veces la falta tiene que ver con, quizás, como estábamos hablando de cómo uno se relaciona con la falta, no tiene que ver con algo natural, porque todo no se puede, con un dejar fluir, sino que empieza a ser carencia cuando vos determinás qué necesitarías para sentirte feliz, qué necesitarías, qué situación, qué persona, qué cosa material tendrías que tener y te completaría supuestamente. Esto está en el fondo del deseo, ¿no? Uno cuando desea, obviamente que el deseo tiene que ver con esto, con algo que uno no tiene, por eso lo desea. Lo que en el fondo subyace es esta satisfacción de completud. Cuando lo tenga, voy a estar completo. Y el tema tramposo... Buenas noches, Moni, ¿cómo andas? El tema tramposo de esto es que nunca vamos a estar completos. Hagamos lo que hagamos, no hay completud posible. Y ahí está la trampa. Entonces, esta es una manera de cómo relacionarnos con la ausencia. A ver, a veces hay ausencias de respuestas. Hay preguntas que nos hacemos, que hay personas que se obsesionan y la taponan, ¿no? Sin lugar a dudas. Por ejemplo, la idea de Dios. Vos hablás con algunas personas cerradas y Dios está así, así, asá, y no están taponando ahí la duda, porque están taponando algo.
toda verdad absoluta en un ser humano está obturando, tapando una ausencia, tapando algo, ¿no? Y la incertidumbre tiene que ver con esto de la ausencia de certidumbre, de seguridades. Necesitamos las seguridades, necesitamos en este mundo para estar con un nivel de estrés medianamente aceptable, sentirnos seguros, sentirnos que estamos dentro de una certidumbre ficticia, ¿no? Porque no hay nada en el mundo seguro y no hay nada en el mundo que tenga una certidumbre valedera para mucho tiempo. Te voy a decir algo que pensaba acerca de la ausencia de seguridad los otros días. Bueno, no lo pensaba, lo escuchaba y reflexionaba acerca de esto. ¿Vos te pusiste a pensar alguna vez que nosotros, vos te sentís con los pies en la tierra, ¿no? Te sentís seguro, segura, pero que nosotros estamos flotando en el espacio? Estamos flotando en el espacio con un montón de situaciones peligrosas alrededor, con asteroides, meteoritos, otros planetas, nos podemos ir del eje, la polaridad de la Tierra, ¿no? El magnetismo de la Tierra. Hay un montón de situaciones que quizás vos no tenés en cuenta, que están sucediendo, ¿no? Entonces digo, mirá vos qué loco, uno tiene la certidumbre que las cosas, que mañana, por ejemplo, un ejemplo loquísimo, ya que estamos hablando de locura, ¿no? Vos estás seguro, está bien, cuando te diga esto no pienses que me fumé nada, pero pensalo un segundo, ¿no? Que mañana va a amanecer. ¿Por qué? Porque ayer amaneció, porque antes de ayer amaneció, pero es probable que quizás mañana no amanezca. El otro día, ayer, estaba viendo una información de una ruta en el sur que se desplomó, que se abrió. A veces se caen los puentes, ¿no? A veces uno está seguro en la autopista y no sabe qué va a suceder. Entonces, obviamente, yo creo que uno no puede vivir con la incertidumbre de que no sabe qué va a suceder. Entonces uno tiene que, como te dije alguna vez, hacer un estrechamiento de conciencia. Uno tiene que tener, como las variables a veces son casi infinitas, uno tiene que achicarlas, ¿no? Pero viste cuando a veces vos pensás, uy, no me puse a pensar en esto, pero mirá si me hubiera pasado esto, y yo me mandé de la nada, mirá si hubiera... Claro, porque habías acotado las variables. Por un lado, por ignorancia, por ausencia de conocimiento, y por otro lado también, porque si no, uno no actuaría. Si uno está todo el tiempo consciente y pendiente de las situaciones de inseguridad en nuestro país, no saldríamos a ningún lado, no haríamos nada, porque estaríamos miedo todo el tiempo y estaríamos encerrados en nuestra casa. Por eso es importante que reflexionemos acerca de nuestra situación. Hay una ausencia que yo combato mucho, que siempre te la digo, y tiene que ver con la ausencia de sentido común, de juicio crítico. Y quiero hablar un poquito acerca de esto del juicio crítico. Bueno, vamos a empezar, más allá de esta intro, a hablarte acerca de lo que yo considero que es la ausencia. La semana pasada hablamos acerca de que Winnicott, un psicoanalista, decía que la madre suficientemente buena era aquella que lograba introducir en esa simbiosis con el hijo que se genera, esa fusión madre-hijo, lograba introducir periodos de ausencia. Pero esos periodos de ausencia, ¿qué determina que esa madre sea suficientemente buena? Que esos periodos de ausencia no sean demasiado largos, pero que también esos periodos de ausencia no sean demasiado cortos, que tengan una exactitud, que haya una intermitencia entre la ausencia y la presencia.
Eso, como te decía la semana pasada, esa intermitencia entre la ausencia y la presencia es lo que determina que haya fantasía, que haya autonomía, que haya iniciativa, ¿no? Un montón de situaciones, que haya un trabajo de independencia, que se corte esta cuestión de la fusión. Freud lo que va a ver cuando empieza a observar, creo que, no me acuerdo, sobrino de una conocida, no me acuerdo quién, un bebé, un juego que tenía este bebé de un carretel con un hilo, y entonces el niño, el infant, lo que hacía era tirar ese carretel hacia fuera de él y lo traía diciendo Ford, que quiere decir lejos, y lo volvía a traer hacia él diciendo da. Onda, viste, yo cuando lo escuchaba, cuando lo leía, viste el jueguito ese que vos haces con los bebés de ¿dónde está? ¿A dónde está? Te tapás con las manos y después apareces, o con la toalla. Bueno, algo así. Tiene que ver con esto, ¿no? Mirá vos qué loco esto, que nosotros no nos damos cuenta, pero cuando vos te tapás con las manos o con las toallas y el bebé no ve tu cara, siente que te fuiste, no se da cuenta, no tiene este proceso intelectual que le hace darse cuenta que no, mi papá, mi mamá está atrás de la toalla. Desapareciste, y cuando apareces, por eso la felicidad del bebé. Este juego que hace, en un momento, acordate que empiezan a tirar ellos mismos, dice Freud que tiene que ver con la necesidad que tenemos los seres humanos de hacer activo aquello que vivimos en forma pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, yo sufro la ausencia de mi objeto de amor, de mi madre, de una manera pasiva, porque yo no puedo hacer nada. Entonces recreo un juego donde yo soy el amo, donde yo puedo activamente hacer aparecer el objeto cuando yo quiera. Este juego, que parece tonto, es un juego que nos permite, a nivel psíquico, tolerar periodos de ausencia. Es sumamente saludable aceptar periodos de ausencia. Vos mirá, vamos a hablar en cuestiones de pareja. Las personas que no tienen esta capacidad, no es que esto no quiere decir que uno no pueda adquirirla, ¿no? Las personas que no tienen la capacidad de tolerar periodos de ausencia y necesitan la fusión, son personas ansiosas y son personas que necesitan constantemente comunicarse con el otro, constantemente verlo. No pueden tolerar ese momento de estar solos, de ausencia. No hablemos de soledad, hablemos de ausencia. ¿Y sabés qué pasa a veces? Ahí empiezan las infidelidades. Aunque no haya una infidelidad en acto, empiezan a ocupar esa ausencia con algo. Hablando con otras mujeres, hablando con otros hombres, porque no toleran esa ausencia. Hay una frase que yo leí hace mucho y que me partió la cabeza, y es: lo último que puede regalar el neurótico es la ausencia. Te lo voy a explicar un poquito. A ver, la división en el psicoanálisis entre psicótico y neurótico tiene que ver con qué hacemos con la realidad. El psicótico, la realidad le duele, entonces lo que hace es negar la realidad y pone un delirio. El neurótico, que somos la gran mayoría, lo que hacemos es la realidad nos duele y nos replegamos en su mayor o menor medida en nuestra fantasía. Algo así. Vamos a aclararlo de esa manera, ¿no? Estamos con una realidad más compartida porque no bloqueamos, no reprimimos la realidad externa como haría un psicótico. En algunos neuróticos, en particular, casi muchos, lo más difícil que tiene es regalar la ausencia. ¿Viste cuando alguien te dice es más fuerte que yo, no lo puedo evitar y está todo el tiempo? O pasa, ¿no? En la clínica donde los pacientes están siendo el motor del vínculo, están siempre dando, están siempre llamando a su familiar, no pueden regalar su ausencia. Hay una frase que dice:
regálales tu ausencia a quien no valora tu presencia. Mónica Denis dice, ¿no es similar el abandono aunque sea transitorio? ¿No es similar al abandono aunque sea transitorio? Si capaz, por el delay, Moni, si vos me estás refiriendo a esto del juego de la madre, sí, digamos, la semana pasada hablamos del desamparo, ¿no? Sí. Buenas noches, Maru, ¿cómo estás? Espero que bien. Estamos hablando de la ausencia. El individuo lo toma como abandono, como desamparo. A ver, el bebé no tiene la capacidad de entender, de discriminar abandono, desamparo. Sí, un displacer, sí, miedo, sí. Imagínate que no sabe el tiempo. En un momento Freud plantea un ejemplo, permiso, que dice que la mamá se va a trabajar y le dice que va a volver. Entonces el nene la espera, primero se pone triste, no quiere, después la espera contento y llega un momento de tolerancia a esa ausencia donde ya empieza a enojarse el nene. No sé si a alguno le pasó que cuando llega la mamá ya el nene está enojado, está cabreado porque pasó demasiado tiempo y se terminó. Y digo, uno no tiene como muchas defensas, no tiene muchos mecanismos defensivos o herramientas para en ese momento dar cuenta de esto. Las defensas, hay dos tipos de defensas del psiquismo, de la psique. Y una tiene que ver con el mecanismo primario que tiene antes de que aparezca la razón. Y el mecanismo secundario, te lo resumo mucho, un psicoanalista me mata si me escucha. Y el mecanismo secundario, el mecanismo secundario es cuando aparece la razón. Y la razón nos empieza a decir, bueno, a ver, y nos empieza a hablar, como te decía muchas veces, ¿no? Esa madre interna que tenemos que nos dicen, che, esto, bueno, a ver, no es un abandono, tu pareja se murió. Pero a veces me ha pasado que el psiquismo lo toma como me abandonó, me dejó solo. Había una conocida que estaba enojada con su hermano porque se había muerto. No, perdón. Tenía la mamá enferma, mal, y el hermano estaba agonizando y estaba enojada con el hermano porque decía que la estaba abandonando ahora que su mamá, y tenía que pasar sola la muerte de su mamá. Como a veces nos contamos algunas historias y volvemos a esto, ¿no? La diferencia entre la carencia y la ausencia, que tiene que ver cómo yo me relaciono con esto que me falta, que en realidad no nos falta nada. Un poco, si te pones a hacer filosofía, te darás cuenta que un poco la falta tiene que ver con el capitalismo, tiene que ver con la sociedad, con el mecanismo, no sé si con algo económico, pero sí con esto, con el sistema social. Porque en realidad, ¿qué le faltaría a un animal? Siempre a mí me gusta mucho hacer la analogía con los animales, con la naturaleza. ¿Qué le falta a un árbol? No le falta nada. ¿El árbol tiene conciencia de que le falta algo? ¿El perro tiene conciencia de que le falta algo? No. ¿Por qué? Porque son seres plenos en sí mismos. A nosotros, la sociedad, un poco, para formar parte de ella, nos pide que renunciemos a sentirnos plenos de nosotros mismos. En pos del otro, en pos de... O sea, yo renuncio a satisfacer mis necesidades en pos del bien común. Entonces, quizás ahí empiece una de las cosas, ¿no? De estas que te estoy diciendo. Entonces, Mónica, espero haber contestado tu pregunta. Hay una pregunta que me hago, pero que no es que la hago por los demás, sino también por mí mismo. Y es, ¿por qué si nosotros sabemos que la vida es
como Santa Rita, hoy te da y mañana te quita, no podemos anticiparnos a la ausencia, ¿no? Digamos, si ya como que es como nosotros algunas reglas en la vida las tenemos seguras. Hay muchas que no, pero hay otras que las tenemos. Hay una que la tenemos, pero fija, que esa no cambia nunca, y es todos nos morimos. Y hay una regla secundaria, no hay edad. El que está vivo puede morirse. Un poco tiene que ver con esto de la ausencia. Pero también, a veces, cuando uno se da cuenta que, aunque haya una ausencia física, hay una ausencia, aunque haya una ausencia física, no hay en un fallecimiento, por ejemplo, una ausencia energética. Uno se siente ligado a esa persona que falleció, a esa persona con la cual nos separamos. Y a veces sucede con las distancias que hay personas en la distancia que están más cerca que las personas que están cerca. Hay matrimonios, hay personas que capaz tienen a un amante que no ven porque es una fantasía y la tienen más presente que a su mujer o a su hombre con la cual duermen y hacen un colecho. Entonces, una de las cosas importantes, me parece, como siempre hablamos, es el factor mental psicológico en cómo interpretamos, cómo vemos, cómo nos contamos la vida. Vuelvo a decir que todos estamos aprendiendo, ¿no? Digamos, yo hablo de esta manera, te transmito, es algo en lo que yo creo absolutamente y es algo en donde yo trabajo mucho y tengo muchos errores y me cuesta mucho, como te cuesta a vos, pero eso no quiere decir que yo no deje de intentarlo, eso no quiere decir que abandone mi lucha, ¿no? Y no tiene que ver con ser mejor, porque también creo que nunca vamos a ser mejores, porque no hay nada mejor. Sí, creo que tiene que ver con disminuir nuestra angustia, disminuir nuestro malestar. Como dice la palabra, empezar a estar bien, a bienestar en nuestra vida. Hay alguien que dijo, Maru dice, hay que aceptar las ausencias. Mira, Maru, justo me parece bien, pero mira, transmisión de pensamiento, con esto de que hay que aceptar, en mayúscula, al final quería hablar acerca de eso, ¿no? Cuando hable de la ausencia de uno mismo y de la ausencia de sentido común. En la pareja es complicado cuando nosotros no podemos regalar nuestra ausencia, porque se genera una fusión donde empieza, cuando hay una fusión, viste esas parejas que vos no sabés quién es la mujer y quién es el hombre, porque están siempre juntos, no hacen nada, no tienen amigos, no tienen nada, siempre juntos. Se empieza a generar una agresividad porque uno en un punto necesita distancia, necesita estar con uno. Pero bueno, además hay un montón de otros mecanismos en juego que tienen que ver con hacer que el otro haga lo que yo quiero, que no se rompa la fusión porque me da pánico, porque no tolero dejar fluir las cosas. Tiene que ver con personas que tienen mucho control acerca de, ¿no? Uno controla porque le da miedo, porque necesita sentirse seguro y no tolera la ausencia de seguridad. Quiero referirme ahora a un cuentito que yo te conté hace mucho tiempo cuando hacía el programa de radio de Borges, que hablaba de Funes el Memorioso. Y hay un narrador en ese cuento y dice que este tipo conoció a un tal Irineo Funes por casualidad cuando veraneaba en Fraiventos. Este tipo iba con su primo cuando se cruzaron y le preguntaron la hora y Funes le respondió con exactitud. Pareció que este tipo, Irineo, era capaz de saber siempre la hora exacta. A los 2 años, que narra el cuento, vuelve a veranear en Fraiventos y se entera de que Funes sufrió un accidente que lo postró en la cama. El narrador en ese momento hablaba latín y llevaba siempre varios libros. Esto llega a oídos de Funes, que escribe una carta pidiendo prestado un libro latín y un diccionario. El narrador se sorprende, ya que no es tan fácil y rápido aprender latín. Resulta que este tipo
Funes tenía una memoria prodigiosa y cuando tenía que relatarte algo, te relataba algo en el tiempo en que lo vivió. ¿Entendés? O sea, por ejemplo, si yo tengo que contar la hora pasada, antes de empezar la transmisión, si fuese Funes, te contaría y me costaría contarte esa hora una hora. No tenía capacidad de olvido, ¿no? Recordaba todo. Un poco el olvido es la ausencia de algo. Y Freud y Borges lo que plantea es que para poder pensar, para poder abstraer, uno tiene que olvidarse de algo. Uno tiene que dejar de pensar en algo, porque si no es imposible el pensamiento. Es imposible la creación si uno no abandona algo. A veces nos pasa mucho, aunque te parezca raro, en los psicoanalistas. Yo me sorprendo mucho porque no toleran que abandonen algunos pensamientos oxidados del psicoanálisis para crear cosas nuevas. Los ortodoxos. Pasó con Lacan. Lacan, que hoy por hoy es súper reconocido, en un momento lo echaron de la Asociación Psicoanalítica Internacional porque no se ajustaba a lo que decía Freud. También, ¿no? Digamos, si nosotros no toleramos la ausencia de... Y esto acá es importante. Y es algo que trabajo yo y trabajo todo el tiempo con los pacientes. La ausencia de aprobación externa. Si Lacan hubiese accedido... Maru dice, a veces en algunas parejas hay simbiosis. Eso se llama parejas gemelos. Si Lacan hubiese accedido por angustia de no sentirse reconocido, aprobado por la mirada del otro, no hubiera habido un recorrido lacaniano. A veces tenemos que tolerar la ausencia de aprobación del otro para poder ser nosotros. Y acá quiero hacer un paralelo. Vamos a escuchar un tema de música para hacer un corte y termino con el último bloque. Voy a pasarte una canción de Cesárea Évora que se llama Ausencia. Vamos a ver si pasó Cesárea Évora, Ausencia. Y Borges nos diría, este poema lo he leído miles de veces, se llama Ausencia. Habré de levantar la vasta vida que aún ahora es tu espejo. Cada mañana habré de reconstruirla. Desde que te alejaste, cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido, iguales a las luces en el día. Tardes que fueron nicho de tu imagen. Músicas en que siempre me aguardabas, palabras de aquel tiempo, yo tendré que quebrarlas con mis manos. ¿En qué hondonada esconderé mi alma para que no vea tu ausencia, que como un sol terrible y sin ocaso, brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. Este es espectacular, ¿no? Este poema. Acá Maru nos dice: hay que valorar la presencia para no añorar la ausencia. Y me encantan esas frases porque un poco quiero hablar eso ahora cuando concluyamos. Hay una frase que dice que en la vida tenemos que atravesar por todo lo que no es para saber lo que sí es. ¿Viste cómo te dicen ahí no es? Bueno, tuviste que pasar muchas veces por esos lugares de acá no es para saber el lugar donde sí es. Pero para eso precisás regalar tu ausencia a quien te maltrata. Precisás regalar tu ausencia. Mirá qué importante es trabajar esto de la ausencia a diferencia de la carencia. Y acá quiero entrar en este tema para ir terminando la emisión de hoy.
Y es cuando hay ausencia de sentido común, cuando hay ausencia de pensamiento, cuando hay ausencia de juicio crítico. Acá es una autocrítica, esto no va para nadie, pero tiene que ver cómo nosotros, por estar en una sociedad, nos metemos de lleno en el pensamiento masivo. Porque en un punto es como nos colonizan. No es que antes te decían hay que pensar esto o esto, ¿no? Ahora te van tirando frases en Reels, en TikTok, en las redes, y uno las va comprando. El otro día escuchaba una mujer que decía que me parecía, y empecé a escuchar varias personas que coinciden con lo que pienso, ¿no? Que decía, el tema creo que las constelaciones, no sé bien algo de eso. Decía, ¿quién te dijo a vos que tenés que sanar tu árbol genealógico? ¿Quién te dijo a vos que tenés que...? Y es verdad, ¿quién nos dijo que tenemos que sanar eso? ¿Quién nos dijo? ¿Qué sabemos? Además. Pero hay algo comercial detrás de todo eso también, ¿no? Un poco yo en broma una vez te decía, la medicina, la psicología un poco, cuando no hace profilaxis, cuando no previene cosas, también, nada, a los pacientes yo les tengo que cobrar, les cobro y vienen con problemas, no va a venir un paciente feliz. Y un poco, todo eso es como también... No es gratis. Vos haces una cuestión de esta y tenés que pagarla. Yo no estoy ni hablando ni a favor ni en contra. Lo que estoy hablando tiene que ver con, por ejemplo, esta frase. Mira, Maru, no es nada personal, pero me encanta que la hayas dicho. Hay que valorar la presencia para no añorar la ausencia. Es un poco una frase que todos pensamos, pero el tema es, yo, si valoro la presencia de alguien, ¿quiere decir que cuando esa persona no esté, no voy a extrañar su presencia? No. La voy a extrañar. Tal vez que yo cuide a una... Vamos a hablar de una pareja. Vamos a hablar de un trabajo. ¿Cuántos trabajadores cuidan su trabajo y lo echan igual? ¿Cuántas parejas, cuántos hombres o cuántas mujeres valoran esa presencia, cuidan esa pareja y terminan no teniendo más esa pareja? No es una cuestión de meritocracia. Porque yo soy vegetariano, el león no va a decir, no, este es vegetariano, no me va a comer. Me va a suceder lo que le pasa a todo el mundo. Si me ve un león, me va a comer. Entonces digo, quizás yo lo que diría en esa frase, hay que valorar la presencia para no añorar la ausencia, es, si yo valoro la presencia, si yo hago todos los deberes, si yo hago todo bien, no me voy a quedar con este resto de culpa. Con este yo podría haber hecho esto, yo podría... Eso nos termina matando y nos termina complicando de una manera terrible cualquier proceso de duelo. Él tendría que haber hecho y no lo hice. Ahí sí, pero después... Porque yo valoro muchas presencias y no están, y al contrario, ¿no? Esa ausencia... Pero bueno, el tema es que nosotros, y quiero plantearte brevemente, el ejemplo de la alegoría de la caverna de Platón. Brevemente, así, a vuelo de pájaro. Platón plantea que hay gente en una caverna, esclavos, y que piensan que su realidad es la que ven, y en realidad eso que ven son sombras de algo que está sucediendo afuera. O sea, afuera hay tipos, el amo, hay los amos, no sé, X, que le van poniendo objetos, hay una luz, y le van poniendo objetos para que esta gente vea eso. Un poco lo que dice Platón era para mostrarle, esto es abuelo de pájaro, ¿no? Después si querés buscarlo, alegoría de la caverna. Y para hacer referencia al mundo de las ideas y al mundo sensible. El mundo donde nosotros estamos es el mundo sensible, donde nosotros vemos siempre sombras, y estas sombras que vemos tiene que ver con, y acá como dice Echeverría o como decía mi amiga Perichón, las sombras tienen que ver también como nosotros interpretamos eso. Nosotros vamos distorsionándonos y distorsionando al otro siempre las cosas. Si no, ¿por qué en una discusión, cuando vos escuchás las dos partes, los dos tienen razón? Si no, tendría uno solo razón. Entonces, digamos,
Acá Maru dice, retirarse a tiempo es tan importante como triunfar. Exacto, ¿no? Uno tiene que aprender a retirarse a tiempo. Pero acá hay algo que yo estoy notando en la sociedad y tiene que ver con esto. Con, digamos, no te enojes, mandale luz. No hagas esto, vibra alto. Como el que me conoce, el que me viene escuchando, yo vengo luchando contra eso. Vos mandale luz cuando sientas mandar luz. Pero si vos tenés que enojarte, enojate. Y si tenés que decir lo que tenés que decir, decíselo. Tenemos una obligación social, moral, que nos colonizan, que nos van tirando, reel. Todo tiene que ver con... A ver, hoy por hoy casi todas las redes, y yo que estoy en esto de las redes, también tiene que ver con los seguidores, qué es lo que pega, qué es lo que quiere escuchar el otro, ¿no? Entonces digo, ojo con todo eso. Porque nos van generando una represión con las emociones que después saltan por otro lado, por ansiedades, por angustia, por insomnio. Entonces, no tenemos la obligación de ser seres. Somos seres de luz por definición, por ondas electromagnéticas. Es por definición que somos seres de luz. Como polvo de estrella, como todo el universo. Pero ahí no te comas este cuento de mandarle luz y te trata para la mierda. Tenés que darle la otra mejilla. No, esto es un verso. Es algo que para mí tiene que ver con un adoctrinarnos. Vuelvo a decir, un poco creo, y acá tal vez estoy pecando de ignorante, Jesús un momento cuando habla de ser célibe, de la virginidad, de ser célibe, no sé si la virginidad, él dice, el que sienta hacerlo que lo haga. Si vos sentís hacerlo, hacelo. Si vos tenés ganas de mejorar, pero no pienses que sos mejor que el otro porque vos te callaste el mandarlo a la mierda. Si tenés que mandarlo a la mierda, mandalo a la mierda, porque a veces hay personas que a veces hay personas que necesitan que las mandes a la mierda. ¿Y por qué te vas a quedar con eso? A veces, y escuchá bien esto, porque es importante. A veces mandar a la mierda a alguien merecidamente, porque no lo bancas más, también es ponerle un límite. Y tal vez esa persona, si no es muy narcisista, va a entender ese límite y lo vas a ayudar a mejorar. Pero ahora, si otra persona te vilipendea y vos le mandás luz, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para que mejore? ¿Quién le pone un límite? ¿No? Vuelvo a decir lo mismo. Una cosa, paralelamente, es que nosotros trabajemos para que no nos afecten algunas cosas. Eso es paralelo, digamos, la terapia un poco sirve para esto. A ver, ¿cómo hago yo para que esto me afecte de otra manera? Pero en el mientras tanto, uno tiene que no reprimirse. A ver, entre comillas, ¿no? Si tenés que sentís ganas de matar a alguien, tenés que reprimírtelo, obvio. Pero no nos comamos más el verso. ¿Y sabés por qué te digo esto en un punto? Porque tiene que ver cuando nosotros compramos los pensamientos que nos vienen de las redes todo el tiempo, empezamos a tener ausencia de pensamiento crítico, ausencia de nosotros mismos, y empezamos a caer, aunque no te des cuenta, en una situación de baja autoestima, porque empezamos a sentir que nosotros carecemos de luz, carecemos de... Y capaz vos sos un ser sumamente generoso, un ser sumamente bondadoso, pero porque mandaste a la mierda 2 o 3, te sentís una mala persona, porque tendrías que haber dado luz y no te tendría que haber molestado. Dejémonos de joder con la exigencia. Quiero retomar un poco, y ahora sí para terminar, el tema que te decía de la alegoría de la caverna. Cuando termine este vivo, te invito a que pongas tu mano, que pongas una luz, tu mano y una pared, y veas la sombra. Y con la otra mano, la sombra de tu mano, y con la otra mano agarres una llave. Si vos querés pasar esa llave de la mano derecha a la izquierda que está proyectada, para que aparezca en la sombra, ¿dónde la vas a poner? ¿En la sombra o en la mano? La mano es el mundo de lo real. La sombra es este mundo. Entonces, cuando vos querés tener algo que te complete, entre comillas, uno lo va buscando en la sombra, en el auto nuevo, en el celular, en la pareja, en el trabajo, en la plata, en el iPhone. Y eso es
tratar de poner la llave en la sombra. Hay que más bien poner la llave en la mano. Y una vez que la llave esté en la mano, ahí sí se va a reflejar en la sombra. Es importante, pero mientras a vos desde las redes te hagan sentir que sos menos porque no sos un ser de luz, porque sentís envidia, porque sentís enojo, porque somos seres humanos y tenemos sentimientos no tan buenos. Lo que tiene de bueno esos sentimientos es que los podemos trabajar. Entonces, hay una ausencia. Todas las ausencias, si querés, las podemos atenuar. El tiempo, el trabajo, las puede hasta nos hacen sentir, podemos sentir hasta comodidad con esas ausencias, ¿no? Porque capaz, si no tenemos una madre o un padre, capaz hablamos con el pensamiento, lo sentimos, podemos. Pero hay una ausencia que creo que nos es imperdonable, y la ausencia de nosotros mismos. Cuando nosotros nos alienamos, y alienarse tiene que ver con ponerse en algo, en el afuera. Cuando nos alienamos, esa ausencia es imperdonable. Digo, cuando vos estás alienado en una ideología política y votás a Milei, y entonces hay que terminar con los K, con la casta y todo, y estás alienado ahí, y capaz te peleas con tu media familia que lo vota Massa. O al revés, cuando estás alienado con Massa, que ni siquiera te conoce, que ni siquiera hacen nada por vos, y te hacen pensar que sí. No hablo de Massa, hablo de los políticos en general, porque yo creo que de un tiempo a esta parte cada vez estamos peor, y no es solo Argentina, el mundo. Te alienás de tal manera que te olvidás que dónde estás, te olvidás el ser querido que tenés al lado, porque te alienaste, perdiste el sentido crítico. Me acuerdo un paciente, y escuchá esto, ¿no? Que el hombre era de Boca, es indistinto que sea de Boca, de River, y tenía 2 hijos. El hijo, uno era de River y otro de Boca. Iban a la cancha y al de Boca, ponele al de River, es lo mismo, le compraba un pancho, le compraba una hamburguesa. Y él, porque no toleraba que el otro fuera del cuadro contrario, no le compraba nada. Bueno, cuando te hagas de River, y si tenés que hacerte de River, o tenés que hacer... ¿Viste? Y entonces, está tan alienado con qué quiere él, que no le interesa tener sentido crítico y darse cuenta que capaz está lastimando a alguien. Mandar a la mierda no es malo. Lo malo es quedarse enganchado en esa situación por tiempo indeterminado. Sí. Y vuelvo a decir, hay algo que, para terminar, y hoy, gracias Maru, parece que te di el guión porque me estás tirando data. Y otra, yo te decía, una de las ausencias importantes tiene que ver con no perdernos, pero es importante también perdernos para poder encontrarnos. Pero para poder encontrar una mejor versión de nosotros. También pensaba que la psique, nuestra mente, nuestras emociones, viste que no toleramos. Nosotros queremos ser felices. Pero te hago una pregunta. ¿Vos tolerarías la felicidad absoluta? ¿Todos los días felices? ¿Todos los días felices? Digamos, no, es imposible. Ya nos aburriríamos. Porque la vida se da en ese claro oscuro, en esa intermitencia. Nosotros valoramos la felicidad porque a veces somos infelices. Valoramos la presencia porque a veces tenemos ausencias. Necesitamos ese juego de luz y de sombra para vivir, porque si no, nos acostumbramos demasiado fácil. Borges, hoy estoy monotemático, planteaba que nosotros vamos a las cataratas, y claro, vamos de paseo, vamos de vacaciones, y qué lindas las cataratas, y mirá qué ruido hermoso, pero los que viven ahí, es como el Obelisco cuando vamos a Capital, porque ya hicimos parte de nuestra vida. Nos amoldamos, lo normalizamos. Entonces, digamos, necesitamos la alternancia, necesitamos que sucedan momentos de guerra para valorar la paz.
hay veces que cuando nos perdemos y arrancamos de cero podemos hasta crear nuestra mejor versión. Y eso empieza cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos. Ojo con lo que piensa mi hijo. Claro, ¿no? Mirá lo que me decía. Ah, mirá, Floppy. Pensé que Floppy dice, hay veces que cuando nos perdemos y arrancamos de cero podemos hasta crear nuestra mejor versión y eso empieza cuando empezamos a conocer. Exacto, Floppy. Y Maru dice, ojo con lo que piensa mi hijo. Claro, mirá, a veces esto también, el miedo a perder la presencia de alguien nos hace vivir esclavos de la opinión. Yo he conocido personas o pacientes, si querés, también he hablado con alguna que otra mujer que quizás no podía hablar por teléfono porque estaba su hijo y qué iba a pensar su hijo. Y yo le decía, pero puedes tener amigos, puedes tener conocidos, o sea, a ver. Y hay personas que viven en ese miedo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que algún día podemos hablar. Pero bueno, es otra fantasía, otra situación. Lo importante de esto, ¿no? Como decía, de la ausencia, de tolerar la ausencia. Para terminar, y nos vamos a despedir hasta las 24. Mónica en el Facebook dice, coincido, batallas se establecen, no me engancho ya. Uno tiene, yo creo que cuando uno es chico, no tiene una energía indiscriminada. Cuando uno es grande se da cuenta que tiene una energía limitada y uno empieza, y a ver, por lo menos no me pasa con algunos pacientes, pero uno empieza a elegir las batallas, ¿no? Porque uno no se puede poner a pelear con todo lo que piensan mal de uno, no se puede poner a pelear con todo el mundo. Sí hay algo que es importante y es, cuando hablaba un poco, me parece, alguien de engancharse ahí, es importante también poder, el otro día una amiga le mandó un mensaje al ex y le decía, puede ser que no le contestes, ¿por qué tienes que contestarle? Dale tu ausencia, ¿por qué hay que contestarle algo? A veces, vuelvo a decir, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Todas esas frases que nos van metiendo en la cabeza, que nos van obligando a no ser nosotros. Hoy, y para terminar, quiero esta última ausencia, hablar de esta última ausencia, que es una ausencia con la que yo trabajo mucho con los pacientes con depresión, y es la ausencia de exigencia. Exigencia cero. Dejémonos de exigir. Una cosa es cambiar porque necesitamos sentirnos bien, queremos, deseamos. Y otra cosa es exigirnos. Ahí Mauro al principio decía, hay que valorar. Ese hay que es exigencia que viene de afuera. Toda hay que, debo, tengo que, sé, todo imperativo es una exigencia que nos viene de afuera. Es importante, aunque nosotros la digamos, ¿no? Por ejemplo, tengo que hacer dieta. Es una exigencia que sentimos, pero capaz no tenemos ganas, porque si no, no diríamos tengo que, sino que la haríamos. El deseo no depende nunca de una exigencia. Entonces, te invito a que a partir de reflexiones acerca de esto, exigencia cero. No tenés que ser tu mejor versión, no tenés que ser luz. No tenés que tratar bien a alguien que te trata mal. No tenés que estar igual y darle la otra mejilla a alguien que te lastimó. No tenés. ¿Sabés? Quizás lo importante es que aprendamos a ser auténticos. Que aprendamos a respetarnos y a hacer lo que sentimos que tenemos que hacer. Después también podemos pedir perdón si nosotros sentimos que nos equivocamos. ¿Cómo no vamos a pedir perdón? Pero es importante que aprendamos a diferenciar, y con esto cierro, la carencia de la ausencia. La ausencia, digamos, nosotros tenemos en la imaginación, por una cuestión del ideal del yo, como alguna vez lo he hablado, algo que es completo. Es algo ideal, es algo que no existe lo completo. La vida no hay algo que sea completo. Claro que tener hijos, tener marido, tener trabajo, tener auto es completo. Tener un iPhone es completo. No existe, es una cosa que nos creamos. Ser luz es algo que nos creamos y no existe. No se puede todo. Entonces, volviendo a este tema,
la ausencia tiene que ver con algo que no podemos ver, no podemos sentir, quisiésemos y no está. El tema es cómo la tomamos. Si desde la carencia, desde me obsesiono por y no puedo ser feliz porque no tengo eso. Hay personas, hay pacientes que yo he tenido y he trabajado que no podían estar bien si no tenían su casa impecable. Había una señorita de 30 y pico, de 40 años, que se la pasaba trabajando y limpiando. Barría todo el tiempo. Tenía un hijo y el hijo sacaba los juguetes y ya lo estaba guardando al toque. Tenía que tener todo dentro de los cajones. ¿Cómo podés vivir así? No podías ser feliz si había una amiga en el piso. Entonces, mirá vos, tenemos que aprender a regalar nuestra ausencia. Poder regalar nuestra ausencia a situaciones que nos estresan, creo yo, que es un signo de salud mental. Bueno, les agradezco a todos, la verdad que ojalá que haya servido para que reflexionemos. Y bueno, que tengan buenas noches y dentro de un ratito, a las 24, vamos a pasar música, vamos a capaz a leer poesías, eso no lo sé todavía, pero sí nos vamos a reencontrar. Maru dice, la famosa dependencia, se necesita muy poco para ser feliz. Sí, a ver, no sé si, eso también pienso, no me quiero enganchar en eso, pero otra cosa que escucho mucho, ¿qué es lo que decías? Ser feliz. No sé si yo quiero ser feliz, no sé qué es ser feliz, yo no sé si me bancaría mi versión de ser feliz. Yo veo a las personas que parecen que están felices siempre y la verdad que digo, Dios mío, qué bodrio. Me parece que yo lo que quizás, esto es algo personal, ¿no? O sea, ¿qué sería ser feliz? Para mí, como psicoanalista, podría decirte, según Freud, que se necesita muy poco para ser feliz. Quiere decir el principio de placer. Necesito huir del sufrimiento, del dolor. Y la verdad que va a sonar un poco masoquista, pero el dolor es parte de la vida. Y hay que quererlo y aceptarlo. Porque y eso nos hace íntegros. Porque si no, nos volvemos a tener una imagen idealizada de nosotros, de la vida. Todo lo bueno. Hay personas, y yo me incluyo, ¿no? Pero a veces me corrijo, que los únicos días lindos son los que hay sol. Los días de lluvia son feos, los de viento son feos, el invierno es feo, y los únicos días lindos, entre comillas, son los de sol. La vida es un mix entre el invierno, el verano, la primavera, el dolor, la alegría. Y hasta que nosotros no empecemos a aceptar eso, a integrar nuestra oscuridad, la ausencia de luz, la oscuridad es ausencia de luz, ¿no? Aunque no, cuando nosotros no podamos integrar, no vamos a poder estar en paz. Yo cambiaría, quizás la felicidad es algo de adentro de uno y no de afuera. Quizás yo cambiaría, eso dice Maru, yo cambiaría el concepto yo, Cristian, psicoanalista, cambiaría el concepto de felicidad por el concepto de paz. Uno necesita, tal vez, paz, ¿no? Pensá, entre ser feliz y tener paz. Porque la paz quizás es un poco más estable que la felicidad, porque la felicidad está en este juego de luz y de sombra con la tristeza. El que es feliz en algún momento va a ser triste. Para terminar ahora sí, para tener paz, y escuchá bien esta frase que se me ocurrió recién, para tener paz, uno tiene que aprender a trabajar su necesidad de certidumbre. Para tener paz, uno tiene que aprender a convivir con ausencias de personas, con ausencia de plata, con ausencia, ¿sabés también qué? Y para terminar, de respuestas, de seguridades. Para tener paz mental, tenés que aprender a estar ausente de vínculos que te lastiman. Bueno, señores, señoras, gracias por estar y nos vemos dentro de un rato. Gracias.